vamos a hacer el repaso del tema regulación ácido-base, principalmente en el sistema respiratorio. Y vamos a comenzar hablando de la molécula de agua. La molécula de agua va a tener un hidrógeno, que en su núcleo va a tener sus 8 protones con carga positiva y sus correspondientes 8 electrones con carga negativa. Estos van a tener la capacidad de atraer hidrogeniones con carga positiva. Una característica de la molécula de agua es que va a tener la capacidad de disociarse en dos sustancias. La primera va a ser un hidroxilo con carga negativa, que como lo vemos aquí, si se disocia, va a quedar esta molécula de OH y va a quedar con carga negativa por el electrón que va a quedar libre, más un hidrogenión libre. Y aquí lo vemos, un hidroxilo más un hidrogenión. Estos van a ser llamados iones, ¿por qué? Porque ahora tienen cargas negativa y positiva. Ahora vamos a ver los conceptos, vamos a recordarlos, que según Bronsted y Lowry, un ácido va a ser una sustancia capaz de donar un protón. Y una base va a ser una sustancia capaz de aceptar un protón. Y tenemos otro concepto, el concepto de anfolito. Un anfolito va a ser una sustancia que dona, es decir, se va a comportar como ácido, y que va a aceptar, que se comporta como base, protones. Tenemos dos conceptos más, que va a ser el concepto de ácido conjugado. Esta simplemente va a ser una base que va a aceptar un hidrogenión, y tenemos el concepto de base conjugada, que en su contraste va a ser un ácido que ha donado un hidrogenión. Ahora, el pH es una medida de acidez. Este concepto fue propuesto por Sorensen en 1909. ¿Y qué quiere decir? Vamos a graficarlo. Vamos a hacer aquí nuestra línea. Vamos a tener aquí flechitas. Vamos a poner aquí un 7 para representar el pH. Y cuando el pH baja o es menos de 7, quiere decir que tenemos una gran cantidad de hidrogeniones en nuestra sustancia. Por el contrario, que si el pH sube, quiere decir que tenemos una cantidad de iones hidroxilo mayor. El pH fisiológico en el humano va a ser en promedio de 7.4 y va a rondar entre 7.35 a 7.45. Ahora, si el pH va a ser una medida de acidez, quiere decir que tiene una fórmula. Esta fórmula va a ser la famosa fórmula Henderson-Hasselbalch, que simplemente es para calcular el pH. Y esta es así. El pH es igual a la constante de equilibrio de determinada sustancia o sustancia X más el logaritmo de la base sobre el ácido. Más adelante vamos a explicarlo un poco más y lo vamos a ver representado gracias a un nuevo concepto que vamos a ver, que son los sistemas amortiguadores. En los libros también los van a poder encontrar como tampones o buffers. Y en este video vamos a hablar del buffer bicarbonato o también HCO3.
el bicarbonato va a ser una base por su carga negativa. Y este va a ser importante porque va a cumplir con el principio de Le Chatelier. Este quiere decir que va a ser capaz de transferir o aceptar protones. Entonces vamos a tener a nuestro bicarbonato con su correspondiente carga negativa y va a tener la capacidad de aceptar un hidrogenión, por lo que va a resultar en ácido carbónico. Perdón, ácido carbónico es así. Entonces, este es el ácido carbónico, que como lo vimos anteriormente, si es una base que aceptó un ácido, va a ser un ácido conjugado. ¿Ok? Y a su vez este ácido carbónico, gracias a una anhidrasa carbónica, vamos a ponerlo un poquito más arriba para que se vea que es la enzima que va a realizar la reacción, va a disociar al ácido carbónico en CO2 más agua. Y a su vez el principio de Le Chatelier va a ser representado de manera reversa. Esto quiere decir que el dióxido de carbono y la molécula de agua, si se asocian, van a poder formar ácido carbónico y este a su vez va a poder disociarse en bicarbonato y un ion hidrogenio. Ahora recuerdan que les dije que íbamos a entender un poquito más la fórmula de Henderson-Hasselbalch porque la vamos a utilizar en el bicarbonato o en este caso. Entonces tenemos que nuestro pH lo vamos a encontrar gracias a la pK. En este caso la pK va a ser del ácido carbónico y casi siempre es de 6.1 más el logaritmo de nuestra base, que en este caso es el bicarbonato, sobre, vamos a tener una constante que es 0.3, que es el coeficiente de solubilidad por nuestro ácido, que en este caso va a ser el CO2. El CO2 se va a comportar como ácido. Es el componente ácido del pulmón. Y ahora, para verlo un poquito más representativo, porque esta fórmula se ve muy difícil, simplemente va a quedar como que el pH va a ser igual a bicarbonato sobre presión parcial de oxígeno, que es lo de oxígeno de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pH va a ser directamente proporcional al bicarbonato, es decir, si el pH sube, entonces, o por lo tanto, el bicarbonato va a estar elevado. Y lo contrario va a ocurrir con el dióxido de carbono. Si el pH es alto, el dióxido de carbono va a ser bajo y viceversa. Por eso dijimos que el dióxido de carbono va a ser el componente ácido del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque si el pH es bajo, es decir, se va hacia la acidez, nuestro dióxido de carbono va a estar elevado. Ahora ustedes me van a decir, sí, ¿eso cómo lo relaciono
con la fisiología o fisiopatología del sistema respiratorio. Bueno, pues ahora vamos a integrarlo. Ahora, en un escenario en el que tenemos desequilibrio ácido-base, es decir, tenemos un episodio de acidez en nuestro sistema, que es la acumulación de hidrogeniones, que no es normal, va a entrar nuestro protagonista, que es el buffer del que hemos estado hablando, el bicarbonato. ¿Qué va a hacer el bicarbonato? Va a captar todos esos hidrogeniones y va a hacer lo que ya hemos visto con nuestras reacciones o nuestro principio de Le Chatelier. Entonces va a agarrar todos esos hidrogeniones y ¿qué va a hacer? Va a convertirse en ácido carbónico, y este ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica, va a transformarse en CO2 más agua. ¿Y qué va a hacer este CO2? Este CO2 va a viajar a pulmones y va a ser expulsado mediante respiración. ¿Y qué vamos a obtener con la respiración? Vamos a obtener oxígeno. El dióxido de carbono puede viajar o transportarse de tres maneras. La primera va a ser a través del bicarbonato per se. El bicarbonato va a encontrarse en pulmones, bueno, va a viajar hasta pulmones y va a ocurrir la reacción que ya hemos hablado. Y bueno, se va a liberar dióxido de carbono y se va a adquirir oxígeno. La segunda manera es que el dióxido de carbono obtenido en circulación va a viajar mediante un transportador que va a ser la hemoglobina en forma de carboxihemoglobina. Y por último, va a viajar de manera libre. Este sistema de regulación va a ser una regulación de acción inmediata. Gracias al nombre podemos saber que hay una regulación inmediata y a largo plazo, pero eso ya lo vamos a ver con los otros sistemas. Y a grandes rasgos esto es lo que va a pasar en el sistema respiratorio.